¿Me escuchas bien, mijo? ¿No hace falta que pongas esa luz tan fuerte? Aquí, con la claridad que entra por la ventana, ya se ve suficiente. Lo importante es que me mires, y que me escuches con el corazón. Porque lo que voy a contar no está en los libros, ni en los periódicos. Está aquí, señala su pecho, donde se guardan las cosas que duelen, pero también las que enseñan. Nací en 1941, en un pueblito olvidado de Zacatecas. Se llamaba La Encantada, pero de encantado no tenía nada. Apenas unos ranchos de adobe, 2 calles de tierra, y una iglesia que sonaba a hueco porque casi nadie tenía fe ya. Éramos pobres, como casi todos por allá. Pero había una dignidad en esa pobreza que ya no veo hoy en día. Uno compartía el pan aunque solo fuera tortilla con sal. Y el agua se acarreaba del pozo con respeto, como si fuera bendita. Mi papá se llamaba Jacinto. Campesino, trabajador y callado. Decía poco, pero cuando hablaba, todos en casa callábamos. Mi mamá, doña Eufemia, era más brava. Tenía una voz que cortaba el aire, pero también unas manos que curaban con solo acariciarte la frente. Me enseñó a rezar, a bordar, y a cocinar el frijol sin que se pegara al fondo. Yo era la segunda de 5. La única niña por muchos años. Siempre me decían que debía ayudar a mi mamá, que los hombres salían al campo y las mujeres se quedaban en casa. Pero yo tenía otro sueño, uno que nunca dije en voz alta hasta ahora. Yo quería estudiar. Quería ser maestra. De esas que escriben en pizarrones grandes y corrigen libretas con pluma roja. Soñaba con enseñar a leer a otros niños como yo, pero en La Encantada, los sueños ajenos al campo eran vistos como caprichos. Y a los 10 años, cuando pedí ir a la escuela del pueblo vecino, mi padre bajó la mirada y dijo simplemente: No hay dinero, mija. No hubo discusión. Nadie lloró. En mi casa, se aprendía a tragar las ganas como se traga un nopal con espinas, despacio y sin hacer ruido. Trabajaba desde que amanecía hasta que la luna asomaba detrás de los cerros. Desgranaba el maíz, cuidaba a mis hermanos, lavaba la ropa en el río. A veces, cuando el agua helada me cortaba las manos, me inventaba cuentos para no pensar. Me decía que algún día todo eso sería solo un recuerdo, y que yo estaría en una ciudad, con zapatos limpios y libros bajo el brazo. Ay, la ingenuidad también es una forma de esperanza, ¿no crees? Recuerdo que cuando cumplí 14, llegó al pueblo un hombre llamado Don Lázaro. Traía un camión cargado de promesas. Decía que buscaban muchachas, formales y trabajadoras, para ir a la capital a servir en casas de gente bien. Mi mamá me miró largo, y sin decirlo, supe que ya estaba decidido. Salí una madrugada envuelta en un rebozo prestado. Me despedí de mi abuela, la única que me dijo al oído: no dejes que nadie apague tu luz. En ese entonces no entendí lo que quería decir. Pero con el tiempo, suspiro largo, lo comprendí de sobra. En la capital, todo era ruido, humo y órdenes. Me tocó una casa de esas de portón alto y ventanas que nunca se abrían. Me pusieron uniforme, me cambiaron el nombre, me decían María, porque decían que Remedios sonaba muy raro, y me dieron una cama dura al lado de la cocina. No me maltrataban físicamente, pero sí me hacían sentir invisible. Como si yo no existiera más allá de los platos limpios y la ropa doblada. Aprendí a caminar sin hacer ruido, a responder solo con sí, señora, o como usted diga. Y cada noche, escribía en un cuaderno escondido todo lo que no podía decir. Letras torcidas, pero llenas de verdad. Ahí, en ese encierro disfrazado de empleo, comencé a perder partes de mí. La muchacha que soñaba con ser maestra se fue apagando poco a poco, como una vela a la que no se le cambia el aire. Me miraba en los reflejos de las ollas y ya no reconocía mi rostro. Pasaron 3 años. 3 años sin regresar al pueblo, sin noticias de mis padres. A veces llegaban cartas, pero me las leía otra sirvienta, porque a mí no me dejaban tocarlas. Hasta que un día, una de ellas, doña Licha, una mujer buena y vieja, me dijo en voz baja: tu mamá está enferma, muy enferma. Y ahí, mijo, fue cuando supe que el silencio también puede matar. No pedí permiso. Tomé mis pocas cosas y salí de esa casa con la misma dignidad con la que había entrado. Viajé como pude, vendí el reloj que me habían dado como regalo de Navidad, único objeto de valor que tenía, y llegué a La Encantada un día gris, con los cerros cubiertos de niebla, pero ya era tarde. Mi mamá había muerto una semana
Antes, me dijeron que en sus últimos días preguntaba por mí con los ojos cerrados, como si me viera en sus sueños. «Ya viene mi niña», repetía. Yo no estuve ahí para decirle que sí. No pude sostener su mano, ni agradecerle por todo. Solo pude arrodillarme frente a su tumba, con un dolor que ni el tiempo ha podido borrar. Desde entonces, mijo, me quedé en el pueblo. No por resignación, sino por redención. Comencé a dar clases a los niños del barrio, aunque no tuviera título. Enseñaba con el corazón, con lo poquito que sabía. Y fue ahí, entre pizarras improvisadas y lápices prestados, donde encontré sentido a mi historia. Ahora que me ves aquí, viejita y frágil, quiero que sepas algo. No viví la vida que soñé, pero viví una que merecía ser contada, porque, a veces, las heridas no se cierran con el olvido. Se sanan al compartirlas, y eso, mijo, eso es lo que vine a hacer hoy. Nunca pensé que volver a esa parte de mi historia me costaría tanto. Pero aquí estoy, frente a ustedes, como una mujer de 84 años que ya no teme desnudarse con palabras. Cuando la memoria aprieta, no hay modo de callarla. Y. La mía, lleva décadas esperando hablar. Después de la muerte de mi padre, mi madre cambió. No era tristeza lo que la habitaba, sino una especie de resignación agria. Sus manos, que antes tejían cuentos en las noches frías, ahora apenas tenían fuerza para cocinar. Yo tenía 15 años y había aprendido a leer las sombras de las personas mucho antes que los libros. Y en ella, las sombras crecían. En ese entonces, vivíamos en San Juan del Mezquital, un rincón olvidado entre cerros y caminos de tierra. El ejido era nuestro, decían los hombres. Pero nosotras, las mujeres, solo podíamos escuchar. La tierra, aunque la trabajábamos con el mismo sudor, no llevaba nuestro nombre. Esa fue una de las primeras injusticias que se me tatuó en el alma, recuerdo. A don Cleto, el comisariado ejidal. Un hombre de voz gruesa y bigote manchado de tabaco. A los 15 años, me miró como si fuera maíz maduro. Me propuso limpiar su casa a cambio de unas monedas para mi madre. Tu padre me debía favores, dijo. Yo, ingenua, acepté. Pensé que lavar pisos era mejor que ver a mi madre llorar de hambre, pero una tarde, mientras fregaba el corredor de piedra, me arrinconó. Me dijo cosas que no entendía, que mi cuerpo ya era de mujer, que nadie más me ayudaría si no era él. Su aliento olía a mezcal rancio. Logré empujarlo, salí corriendo, tropezando con mis propios miedos. Esa fue la primera vez que entendí que ser mujer en mi tierra era como andar descalza sobre espinas, cada paso dejaba marca. Volví a casa y no dije nada. Mi madre me miró con esos ojos de quien ya ha visto demasiado. No regreses más, fue lo único que dijo. Pero no me abrazó. No porque no quisiera. Es que la vida le había robado los gestos tiernos. Y yo no sabía cómo pedirlos. Con el tiempo, comencé a trabajar en el molino del pueblo. Me gustaba el sonido del maíz cayendo, el aroma del nistamal caliente. Allí conocí a Tomás. Era 2 años mayor, con las manos firmes de quien sembraba. Y la voz pausada como la lluvia de verano. Me miraba sin invadir. Me hablaba como si mis palabras importaran. Fue la primera vez que sentí respeto en una mirada masculina. Tomás me enseñó a leer bien, con entonación, con sentido. Leíamos juntos después del trabajo, a la luz de una lámpara de carbón. Me habló de tierras colectivas, de derechos, de mujeres que luchaban en otras partes. Tú puedes ser una de ellas, me dijo un día, con una sonrisa torcida. No sabía que esa frase quedaría sembrada en mí por siempre. Nos enamoramos como se ama en el campo, sin muchos rodeos, pero con raíces profundas. A los 17, me casé con él. Fue una boda sencilla, con tortillas hechas a mano y música de un radio viejo. Pero en mi corazón, fue una fiesta de libertad. Sin embargo, la vida nunca da sin quitar. Un año después, Tomás fue llamado a la capital por un sindicato agrario. Se fue con promesas de volver pronto. Me escribió 1, 2, 3 cartas. Luego, silencio. Pasaron meses. Nadie sabía nada. Fui hasta la estación del tren, con el alma hecha nudos, esperando que cada silbido trajera su rostro. Nunca regresó. Algunos decían que había sido detenido, otros que había huido. Yo solo tenía su ausencia y un hijo en el vientre. Decidí ponerle su nombre,
Tomás. Y cada vez que lo abrazaba, sentía que abrazaba también a su padre. Criar sola no fue fácil. Las miradas del pueblo pesaban. Las mujeres me miraban con lástima, los hombres, con deseo. Me convertí en sombra que trabajaba de día y lloraba de noche. Pero también en piedra, fuerte, callada, resistente. Mi hijo creció con hambre de respuestas. ¿Dónde está mi papá?, preguntaba. Yo inventaba cuentos. Que era un héroe en tierras lejanas, que algún día volvería. Pero dentro de mí, la herida supuraba. Me aferré a la idea de que un día sabría la verdad, pero cuando fuera fuerte. Para sostenerla, a los 10 años, Tomás comenzó a hacer preguntas más directas. Fue en una noche de tormenta. Estábamos frente al fuego, calentando tortillas. Mami, ¿es cierto que mi papá está muerto? Me quedé en silencio. Las palabras se me deshicieron en la garganta. Solo pude abrazarlo. Tu papá te amaba mucho, susurré. Con el tiempo, me volqué a ayudar a otras mujeres. Organizábamos reuniones secretas para leer cartas que llegaban del norte, noticias de mujeres campesinas alzando la voz. Aprendimos a escribir peticiones. A exigir médicos, escuelas, respeto. Algunas nos llamaban locas. Yo sentía que, por fin, hacía algo que honraba la memoria de Tomás, pero esa lucha también tuvo precio. Fui citada por autoridades, cuestionada, vigilada. Una vez, destruyeron el pequeño jardín que había cultivado con mi hijo. Dejaron una nota: calladita te ves más bonita. Pero ya no podía callar. Ya había aprendido a hablar con dignidad, ahora. Desde esta cocina antigua, con la mesa que ha visto tantas ausencias, les hablo a ustedes. Porque contar mi historia no es solo un acto de memoria. Es también un acto de justicia, y a quienes están escuchando, a las mujeres que se sienten solas en medio del campo, a las hijas que no entienden a sus madres, y a los hijos que buscan a sus padres, no dejen que el silencio les gane, porque las sombras del mañana se disipan con la luz de la verdad. El tiempo tiene una forma extraña de jugar con nuestros recuerdos. Hay días en que los minutos parecen eternos, y otros en que los años se condensan en un suspiro. Así ha sido mi vida desde que Tomás desapareció. Criar a mi hijo sola fue como caminar por un sendero de espinas, con los pies descalzos, pero con el corazón firme. Tomás, mi hijo, creció fuerte. Tenía la mirada inquieta de su padre y la terquedad de su madre. A los 15 años ya ayudaba en las siembras y defendía a los más jóvenes cuando eran maltratados por los caciques locales. Una vez, lo vi enfrentarse a un capataz que golpeó a un niño por dejar caer un costal de maíz. Si quiere pegarle a alguien, empiece por mí, y gritó mi hijo con los puños apretados. Ese día supe que la semilla de la justicia había germinado. En él, nuestra vida nunca fue fácil. Vivíamos de lo que dábamos con nuestras manos. Había días de comida escasa, noches frías sin fuego, y madrugadas en que el miedo a ser desalojadas nos robaba el sueño. Pero también había risas compartidas, panes calientes recién horneados, y silencios cómplices mientras mirábamos el atardecer desde el umbral de nuestra choza. Una mañana, llegaron unos hombres con uniformes y botas relucientes. Querían desalojarnos. Estos terrenos ahora son parte de un proyecto industrial, dijeron. Yo tenía 50 y tantos años, pero mis rodillas no temblaron. Aquí nací, aquí enterré a mis padres. Si quieren sacarme, tendrán que cargarme muerta, les dije. Tomás se paró a mi lado. No estamos solos, dijo. Y no lo estábamos. En cuestión de horas, mujeres y hombres del ejido se reunieron frente a nuestras casas. Cantamos, alzamos pancartas, y bloqueamos el paso. Fue la primera vez que vi temblar a un funcionario. Y también fue la primera vez que sentí que, a pesar del dolor, algo en mi historia empezaba a cambiar el rumbo de otras. Con los años, fundamos un pequeño centro comunitario. Enseñábamos a leer, a escribir, a sembrar con métodos más sostenibles. Las niñas aprendían que sus palabras valían tanto como las de los varones. Yo me sentía viva. Por primera vez, las sombras que me habían acompañado desde mi adolescencia empezaban a retroceder, pero la vida, terca como es, siempre encuentra formas de probarnos. Un día, Tomás regresó de una reunión con la cara golpeada. Fue un aviso, me dijo. Nos quieren callar. Mi corazón se heló. El miedo, viejo conocido, volvió a tocar mi puerta. Esa noche no dormimos.
Yo hervía agua para limpiar sus heridas y él escribía nombres en una libreta vieja. Si algo me pasa, lleva esto a la radio comunitaria, me dijo. No quise imaginar un mundo sin él. Le besé la frente y le pedí que se cuidara. Pasaron semanas en que todo fue silencio. Ninguna amenaza, ningún altercado. Parecía que el mundo se había calmado. Pero fue solo la calma que precede la tormenta. Un atardecer, mientras preparaba tamales para la venta del día siguiente, escuché un disparo. Salí corriendo, con el delantal manchado de masa. A pocos metros de nuestra casa, yacía mi hijo. No hubo gritos. Solo un murmullo colectivo. Fue un accidente, dijeron. Un asalto. Pero yo sabía. Su libreta había desaparecido, el mundo se me vino abajo. Perdí a mi esposo en el silencio, y a mi hijo en el estruendo. Pero algo dentro de mí, una chispa vieja, se negó a apagarse. Lloré. Por semanas. No comí, no hablé. Pero una mañana, escuché a una niña en el centro comunitario leer un poema sobre la libertad. Su voz temblaba, pero no se detenía. Como yo. Como tantas, decidí levantarme. Volví al centro. Organizamos marchas, exigimos justicia. No por venganza, sino por memoria. Mi hijo no había muerto en vano. A los 70, aprendí a usar un micrófono. Di entrevistas. Conté mi historia. Y en cada palabra, lo sentía a él, Tomás, guiando mi voz. Ahora, frente a esta cámara, les hablo como una mujer rota, pero no vencida. Porque mientras haya alguien que escuche, las sombras del mañana no tendrán la última palabra. Parte 4. Las sombras del mañana, narrada por doña Remedios Vargas. Los años no pasan, se siembran. Cada uno deja una semilla de dolor, de enseñanza, de alegría o de silencio. Y cuando me siento aquí, con mis huesos viejos crujientes y mi corazón lleno de nombres y fechas, sé que todo lo que viví no fue en vano. Hoy, a mis 84 años, quiero cerrar este relato, no como quien baja la cortina, sino como quien deja una vela encendida para el que venga después. Mi hijo Tomás creció con el mismo fuego de su padre. Desde joven mostró interés por la tierra, por las injusticias, por las historias que se susurraban en las esquinas. A los 16 ya ayudaba a organizar encuentros entre jóvenes campesinos y maestras que venían de la ciudad. Se volvía a casa con los ojos brillando, con libros prestados, con preguntas que me hacían recordar a su padre. Un día me dijo, mami, quiero estudiar derecho. Quiero defender a los que nadie escucha. Yo no tenía dinero, apenas lográbamos comprar lo necesario. Pero vendí mi telar, el mismo con el que tejí por décadas. Vendí mis aretes de boda. Y hasta el reloj viejo de mi padre. Todo por ayudarlo a ir a la capital. Lo abracé en la estación, como quien abraza la esperanza y el miedo al mismo tiempo. Durante sus años de estudio, me escribía cada semana. Cartas largas, llenas de detalles. Me contaba de sus compañeros, de los profesores, de las leyes que aprendía. Pero también me hablaba de su rabia, de cómo en los tribunales la justicia era para quien podía pagarla. Me decía, mami, me estoy formando para pelear, no con armas, sino con palabras. Cuando se graduó, volvió al ejido. Pudiendo quedarse en la ciudad, regresó a nuestras tierras. Abrió una pequeña oficina en la misma casa donde nació. Comenzó ayudando a mujeres, a campesinos, a ancianos que nunca habían tenido un abogado. No cobraba si la gente no podía pagar. Y a veces, traía maíz, frijoles, gallinas como pago. Un día, vino a casa con los ojos encendidos. Me dijo que había encontrado un documento viejo, un registro de los desplazamientos forzados de hace décadas. Aquí podría estar la clave para saber qué pasó con papá, me dijo. Mi corazón dio un vuelco. Yo ya había aprendido a vivir sin respuestas. Pero ver a mi hijo querer desenterrar la verdad, me revolvió el alma. Pasaron semanas. Tomás viajó, entrevistó a sobrevivientes, buscó archivos en la capital. Finalmente, una tarde, regresó con una carpeta. Nos sentamos en la mesa, como tantas veces antes. Abrió los papeles y, entre ellos, encontró una carta. Era de su padre. Fechada un mes antes de su desaparición. Decía, si me pasa algo, que Remedios sepa que no me rendí. Que luché hasta el último día por esta tierra y por el futuro de nuestro hijo. Lloramos juntos.
Yo, por todo lo que no supe. Él, por todo lo que ahora entendía. Fue como si Tomás padre volviera por un instante, no en carne, sino en verdad. Y esa verdad nos abrazó con una ternura amarga. Desde entonces, mi hijo comenzó a hablar en las escuelas, en las reuniones comunales. Contaba la historia de su padre, la mía, la de tantas mujeres silenciadas. Y me pidió que hablara también. Que contara lo que viví, no para buscar compasión, sino para sembrar conciencia. Al principio dudé. No sabía si mi voz tenía fuerza. Pero un día, frente a un grupo de niñas en una escuelita rural, conté mi historia. Lesab mi historia. Lesab barra inversa U00L9 del miedo, del silencio, de la resistencia. Una de ellas, de trenzas largas y mirada intensa, se me acercó y dijo, yo también quiero hablar como usted, señora Remedios. Y supe que valía la pena. En los últimos años, muchas cosas cambiaron. Se construyó un centro de salud, una biblioteca. Pequeña, se aprobaron becas para niñas campesinas. No fue fácil. Hubo resistencia, amenazas, obstáculos. Pero también hubo unidad, coraje, verdad. Ahora, cada mañana, me siento en esta misma silla de madera, con el café humeante y el silencio. Acompañado por el canto de los gallos. Miro por la ventana y veo a las niñas caminando rumbo a la escuela, con libros en la mano. Y me digo, este es el mañana que sembramos con nuestras sombras, y si alguna vez alguien encuentra estas palabras, que sepa que una mujer llamada Remedios Vargas vivió, amó, perdió, luchó y habló. Porque cuando una sola mujer se atreve a romper el silencio, ya no hay marcha atrás. La historia cambia, las sombras del mañana ya no me asustan, ahora sé que la luz también puede nacer de nuestras heridas.